segundos se llenen de magia y tu corazón crezca de alegría y de paz. Feliz Navidad y Año Nuevo. Son los enormes deseos del informativo G24. Informativo G24. Gracias por estar con nosotros en este especial para creyentes y para no creyentes. Esto hay que decirlo. Sin embargo, cuando miramos hacia el mundo cristiano, sabemos que la natividad es una oportunidad importante. Como este canal es geopolítico, hoy quisimos poner la lupa en cómo era ese momento político, geopolítico, histórico, si se quiere ver, en el que nace Jesucristo, el hombre que revolucionó con su mensaje liberador, que hoy se mantiene más vigente que nunca porque Jesús está vivo. Y hoy quisimos referenciar qué pasaba en ese mundo geopolítico donde había muchas similitudes, por supuesto. Miren, estábamos hablando para ese entonces de un imperio romano que quería dominar todo el mundo que se conocía hasta ese momento. Teníamos reyes, emperadores, faraones que dictaban pues todas las normas para que siguieran las poblaciones, pero Jesús nace para llevar un momento o un mensaje liberador, y por eso queremos referenciar incluso todos los personajes que alberga esta gran historia, una de las historias más revolucionarias de la humanidad, y digo revolucionarias porque trae un mensaje liberador, y por supuesto el papel que cumple la Virgen María, San José. Así que va a ser muy interesante para que ustedes puedan compartir con sus familias este programa, incluso después del día de hoy, porque yo creo que en materia geopolítica, en materia histórica, nos va a traer muchísimas pistas. Qué gusto saludarlos. Gracias a nuestra comunidad de analíticos y los analíticos que se están conectando desde diferentes partes del mundo a esta hora, y por supuesto a nuestro equipo de los moderadores que no fallan, que son nuestros grandes amigos, porque saben que nuestro trabajo ha sido, desde lo político a lo humano, traer todas esas preguntas legítimas que parten de la opinión pública y tratar de darles el contexto aquí. Así que bienvenidísimos, espero que estén en familia, a los que acostumbran vernos con sus hijos, con sus nietos. Esto va a ser un programa maravilloso y se los traemos con mucho amor. Para hablar de todo esto, él se llama Jesús Ariel Agudelo, pero además Jesús Ariel Agudelo tiene una historia muy particular en el plano personal. Por más de 16 años ha estado en búsquedas espirituales, pero está referenciado como una de las personas que más conoce las escrituras. Algunos dicen se las sabe al derecho y al revés, pero más allá de eso, las ha analizado y las entiende, así como a ustedes les gusta. Así que sin más preámbulos, qué gusto, Jesús, contar contigo esta noche. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Sandra, y un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Agradecido de que me hayas invitado. Tú haces parte de esa comunidad mundial de lazos de amor mariano, ¿verdad? Así es, los que tenemos esta medallita. Ah, por la medallita se reconocen, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar, antes de empezar con la entrevista geopolítica, y luego nos vamos a ir al plano espiritual, porque sí que has andado el mundo, muchacho, sí que has andado. Eso es lo que te hace tan interesante esta noche. Y me gustaría decirte, este programa espero que toque muchos corazones, porque encontrarnos no fue fortuito, y por eso estamos tan agradecidos contigo de que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, Sandra. Claro que sí, aquí estamos prestos para lo que necesites. Jesús, empecemos precisamente por irnos a ese mundo que se movía en aquella época. Estamos hablando de un Egipto poderoso, de un imperio romano que estaba dominando prácticamente todo el mundo que se conocía hasta el momento, donde la población, y hay que decirlo, vivía en unas condiciones bastante difíciles. ¿Cómo empieza esta historia del nacimiento de Jesucristo? Bueno, es una historia, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, una historia difícil porque venían muchos intereses personales, muchos intereses desde el poder que gobernaba, y así el Imperio Romano en ese tiempo fuera el que gobernara esas tierras del Medio Oriente. Igual el pueblo de Israel tenía sus dirigentes y tenía pues también sus reyes. En este caso estaba Herodes. Uh-huh. Y bueno, había un tema de mucha incertidumbre. Tanta incertidumbre había
que el mismo sale la orden de que había que hacer un censo porque tenían que conocer cuál era como la cantidad de habitantes que tenía el pueblo o los diferentes pueblos. Y entre todo eso es que tenemos una bella historia de un camino de Nazaret a Belén, de aquellos dos hermosos santos, la Santísima Virgen María y San José, que tienen que ir a empadronarse, tienen que ir a ese censo. Como en aquel entonces la mujer era posesión del marido, la mujer en ese tiempo no tenía una autonomía, no tenía valor, de hecho la comparaban, la podían cambiar por ganado, la podían cambiar por propiedades, la mujer no tenía valor para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Entonces el hombre era el que llevaba la batuta para todo. Por eso, si hubiese sido en Nazaret, María se pudo haber empadronado allí, pero no, tenían que ir a la tierra de donde descendía José, que era el hombre, y José descendía del rey David, y entonces por eso tenían que ir hasta Belén para cumplir con ese edicto real que era el empadronamiento, ese censo que se empezaba a hacer, y allí empieza como aquella travesía. Muy duro porque era complicado transportar en burro a una mujer en embarazo por esos kilómetros que hay para llegar de Nazaret a Belén. Es largo, es largo. No, además, donde en esas travesías se enfrentaban peligros, serpientes que estaban en el desierto y demás. Y ya vamos a profundizar en ese papel que cumple la Virgen María. Devolvámonos un poquito. ¿Cómo era la historia de María? ¿Por qué es la elegida? Esto yo te lo voy a preguntar como si estuviéramos hablando de una historia de geopolítica. Creo profundamente en la Virgen María. Me dicen, ¿cuál María? ¿María la del barrio? ¿Cuál María? ¿María está muerta? Y yo digo, a nadie le gusta que hablen mal de su mamá. Y si se confiesan como verdaderos cristianos, pues no entiendo por qué atacan tanto a la Virgen María. Volvamos al momento de la anunciación. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. La saluda, salve María, ¿sí? O sea, sí se saludan los reyes. Salve, de hecho, si lo veíamos en el Imperio Romano, salve César, ¿sí? Sí. Salve María. ¿Por qué la saluda así? ¿María venía de un linaje real o quién era María? Bueno, para eso tenemos que remitirnos a la historia inicial. Para eso tenemos que remitirnos al Génesis. Tenemos que ir hasta allá, a la historia más triste de la humanidad, el capítulo 3 del Génesis. Tenemos que devolvernos allá para entender lo que representa la Santísima Virgen María. Tenemos que ir, a ver, vamos a ponernos en contexto. Sí. El hombre fueron creados Adán y Eva, ¿cierto? En ese tiempo solo existía un mandamiento, uno solo, no existían tantos mandamientos, existía uno. Podían comer de los árboles del jardín, del Edén, de cualquiera, y de toda la creación, del que quisieran. O sea, yo me imagino millones de árboles, pero decidieron no comer de ninguno de esos, sino de comer del único del que le habían dicho, de ese no comas. Y ahí empezó el problema porque viene una tentación, un tentador, alguien que le dijo a la mujer, ven, con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol, eso está en Génesis 3 y en adelante, o sea, para que vayamos entendiendo el valor y el papel crucial de la Virgen María. Es que me haces recordar a la carta que enviaba Carlo María Viganò, donde decía, hablaba del simiente, que había un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y el mal, incluso dentro de la misma iglesia, y hablaba había un enfrentamiento entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Tiene que ver con eso? Así, vamos para allá. Hay una tentación, aquella mujer comete el error de entrar en una conversación con el enemigo, y al entrar en esa conversación se deja convencer de que podía comer de ese árbol, porque le dijo Satanás, el día que ustedes coman se les abrirán los ojos, van a ser como Dios, serán conocedores del bien y del mal, y del mal. Y entonces a esta mujer se le vuelve atractivo y come, y después va y le da a Adán y come. Ese es el pecado original, no respetar el único mandamiento que existía. Pero Dios, al ver que se había dañado la creación, porque para eso tenemos un enemigo todos los días y nos va a acompañar
Hay un sacerdote que dice que hasta 30 minutos después de muertos vamos a tener ese tentador. Pero Dios, sabiendo que habíamos sido tentados, en su infinita misericordia, Él crea un plan de salvación. En el Génesis 3:15, en el versículo 15, le da una maldición a la serpiente y le dice: crearé enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú le acecharás el talón. Aquí tenemos que darnos cuenta de algo. En ese entonces solamente existía una mujer, era Eva, ¿cierto? Esto es una profecía, no de un profeta, es una profecía de Dios, donde dice: crearé enemistad, es decir, contienda, pleito. Donde está el uno no puede estar el otro. Eso es una enemistad, no solamente entre la mujer y la serpiente, sino entre la descendencia del uno y la descendencia del otro. Eso nos indica que en este mundo en el que vivimos hay dos descendencias. Una descendencia de la mujer y otra descendencia de la serpiente, pero hasta ese entonces no se sabía qué significaba eso, no se entendía, porque la única mujer que existía era Eva, y pues la verdad era que no era enemiga de la serpiente, de hecho eran muy amigas y terminó comiendo del árbol prohibido. El profeta Isaías nos va dando más luces acerca de esa mujer de la que habla el Génesis. Dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, nos dice: Dios les va a dar una señal. Voy a poner énfasis en la palabra señal para que la tengamos en la mente. Señal. Dios les va a dar una señal. Y la señal es esta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Esa es la señal, que una mujer va a quedar en embarazo siendo virgen. Eso no puede ocurrir, o sea, eso está por fuera de la explicación científica, de lo que tú quieras. Eso es imposible. Una mujer virgen, sin tener relaciones con varones, no puede quedar en embarazo. Pero por eso es una señal. Por eso coloco, subrayo la palabra señal, porque ahorita la vamos a tratar otra vez. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, el profeta Isaías estaba hablando de que esa mujer del Génesis ya nos estaba explicando que iba a ser virgen y que iba a quedar en embarazo. Si ya nos venimos a los evangelios, al primer evangelista, que es San Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, incluso lo podríamos leer desde el 18 para entender algo que pasó ahí, pero eso lo podemos ver más tardecito. Pero en el 23 diría, o en el 22, 23, dice: todo esto sucede para que se cumpla el oráculo del profeta. He aquí que la Virgen concibe y da a luz un hijo. Un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Ahí lo dice la palabra. Dará a luz un hijo. He aquí que la Virgen concebirá. Y yo quiero también que tengamos en cuenta esa I, porque dice: concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, mira, se cumplió la profecía. Esa señal de la que hablaron se cumplió, porque la mujer era virgen antes, durante y después, porque dice: concebirá y dará a luz un hijo. No es que haya quedado o haya dejado de ser virgen después de dar a luz. No, la palabra dice: concebirá y dará a luz un hijo. Eso nos está diciendo, primero, que ella tuvo un solo hijo. Segundo, que es virgen antes, durante y después. Allí ya nos está contando que el profeta tuvo razón, que el profeta dijo la verdad, que se cumplió el oráculo del profeta. Nos lo dice la misma palabra. Si nos vamos para el evangelista San Lucas, a mí me gusta mucho San Lucas, porque si leyéramos desde el capítulo 1, versículo 1, no sé si me permites que demos una leída para entender el contexto de San Lucas. Mira, San Lucas no vivió en el tiempo de Jesús.
Es decir, San Lucas no fue apóstol ni discípulo de Jesús. San Lucas vino por ahí como 40 años después de que Jesús hubiese ascendido a los cielos. Entonces, ¿y quién le contó a San Lucas? ¿Se sabe o no se sabe? San Lucas era discípulo de San Pablo. Discípulo de San Pablo. Y como él era médico, de hecho era de origen griego, o sea, no era del pueblo judío. Entonces mira, que ese contexto me encanta, pero vamos a leerlo. Quiero leerlo directamente desde la palabra de Dios para que miremos cómo escribe San Lucas y nosotros entendamos lo que él nos quiere decir. Mira cómo inicia San Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Es decir, San Lucas se puso en la tarea, así como tú lo haces, periodista, yo me lo imagino periodista, médico y periodista. San Lucas se puso en la tarea, se fue a investigarlo todo diligentemente para escribirlo todo en su orden, tal cual como se los habían enseñado los que fueron testigos oculares. Entonces, por eso esto nos entra como en un contexto de quién era San Lucas, del interés que él tenía por contar la verdad completa. De hecho, es el único que va a hablar de lo que sigue por allá en el versículo 26, que en el versículo 26 está el anuncio de esa profecía del Génesis, que el profeta Isaías nos dijo que era una virgen que concibiría y que daría a luz, y que ese hijo iba a ser Dios con nosotros. Dios es Dios con nosotros. Wow. Por eso ella es la madre de Dios con nosotros, la madre del Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces mira, vamos al versículo 26, mira lo que dice tan hermoso, dice: al sexto mes, hay algunos, a veces me pasa mucho que hay personas que, bendito Dios, yo vengo de estar alejado de la iglesia, de atacar a la Virgen María, de atacar mucho porque hacía parte del otro equipo. Sí. ¿Eras evangélico, testigo de Jehová? Mira, yo me volví cristiano. Entonces, hay personas que solo se quedan con lo que les dicen, pero no van a investigar si lo que les están diciendo es verdad. Y si yo quiero, bueno, es responsable decirlo, no nos quedemos con lo que nos dicen. Hay que investigar si es cierto. Hay que mirar cuáles son los diferentes puntos de vista. A mí eso me enseñó, que después tendremos la oportunidad de contarte el testimonio de mi vuelta otra vez a la iglesia, pero no nos podemos quedar con lo que nos dicen. Cuando dicen en el versículo 26, al sexto mes, hay personas que me dicen, vio que Jesús no nació el 25 de diciembre, mire que ahí dice al sexto mes. Entonces, si usted se pone a contar, entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, entonces haga la cuenta. Si él al sexto mes fue concebido en junio, entonces julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Jesús tuvo que haber nacido en marzo, porque es que ahí dice al sexto mes. Y aquí es donde está el desconocimiento de la escritura. ¿Saben de qué sexto mes está hablando ahí? De otra promesa que se hizo. Ahí mismo, en este mismo evangelio de San Lucas, se le dijo a Isabel que ella aún en su vejez quedaría en embarazo con Zacarías, que era sacerdote. Era Juan el Bautista. Cuando dice al sexto mes, dice al sexto mes de embarazo de Isabel. Del embarazo de Isabel, es decir, le faltaba el último trimestre, que eso es lo que no han entendido. Entonces, me hago entender de dónde sale. Claro. Por eso la frase de la ignorancia es atrevida, hay que tomarla literal. Esta es ya como el culmen o la historia bien contada. Acuérdate que Lucas escribió diligentemente todo desde el principio para que fuera contado tal cual como lo recibieron de los que fueron testigos oculares. Entonces dice, al sexto mes fue enviado por Dios
el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de esta virgen era María. Y entrando le dijo, versículo 28, alégrate llena de gracias, el Señor está contigo. Aquí quiero hacer una aclaración, porque hay muchas traducciones, pero el griego, esto fue escrito en griego, el griego lo llama el quejaritomene. Quejaritomene. El quejaritomene es un saludo como de la que fue, la que es y la que será llena de gracia. O sea, ese saludo nunca se había dado, ni nunca se volvió a dar. Ese saludo solo se le dio ese día y a esa mujer virgen en Nazaret, allá en Galilea, la región de Galilea. Entonces, mira el quejaritomeno, es un significado tan grande que mira lo que dice María. Dice, ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. ¿Sí me hago entender? Quejaritomene. Le responde, ¿qué saludo es este? ¿Qué significa? O sea, es que es una cosa, es tan grande ese saludo que ella no lo entendía. Y ella dice, ¿qué significará aquel saludo? El ángel le dijo, no temas, no temas. Y eso nos dice Dios durante la escritura, más de 365 veces nos dice a todos, no temas, no temas, no temas. Hoy nos lo vuelve a decir por medio de la Virgen María, no temas. Dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo hago una pregunta aquí. Si María halló gracia delante de Dios, ¿por qué en mí no haya gracia? Si halló gracia delante de Dios, ¿por qué en muchos ella no haya gracia? Yo tengo una respuesta para eso. Enemigos de la mujer. Descendencia contra descendencia. Serpiente y mujer. El Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Aquí viene el tema de María. Dice, María responde al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Ahí es donde viene la profecía. Es imposible que una mujer virgen quede encinta, quede en embarazo. Y ella dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún varón? El ángel le respondió, y aquí tenemos que ver a la Santísima Trinidad en María. Mira lo que dice, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, primera persona de la Santísima Trinidad, te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer, segunda persona de la Santísima Trinidad, será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María da su autorización. Y dice María, versículo 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces mira, ahí ya vemos cómo Lucas quiso contarnos todo lo que los otros no nos contaron, porque ningún otro evangelista nos contó eso. Él nos lo quiso contar todo porque él lo estudió diligentemente para entregárnoslo tal cual como lo había recibido de aquellos que fueron testigos oculares.
Entonces, si yo soy periodista, yo sin serlo, pero si yo soy periodista, yo tengo que ir a la fuente más fidedigna. Y esta fuente me está hablando de que así ocurrieron las cosas. Entonces, y entonces, ¿por qué? Pues y aprovecho porque para las personas que apenas se están conectando, estamos con Jesús Ariel Agudelo. Hace parte de Lazos de Amor Mariano, que es una comunidad muy fuerte a nivel mundial. Y es una de las personas que más conoce las escrituras, entre otras cosas, y lo voy a decir abiertamente. Ya lo dijiste tú, pero para las personas que apenas se conectan, has estado, digamos que en una búsqueda espiritual, estuviste en Testigos de Jehová, que por cierto, pues no reconocen a la Virgen Santísima como la Madre de Dios, como santa, y ahora pues regresaste a la Iglesia Católica, pero yo quisiera, más que entrar entre lo que piensan unos y otros, aunque nos lo vas a explicar, cómo regresas, por qué regresas y porque ahora entiendes con una lucidez y lo explicas además con una lucidez que nos hace entender muchas cosas. Claro que sí, bueno. Mi historia viene desde los 15 años, andaba en mi rebeldía al 100%. Uno a los 15 años se cree de mejor estrato, que los papás no saben nada, que uno se las sabe todas. Y bueno, yo digo afortunadamente, yo venía con una corriente muy rockera, o sea, yo era muy de escuchar heavy metal, muy de otras cosas que no estaban como muy pegadas al cristianismo, al catolicismo, nada que ver. Pero conocí una familia de un pastor de la iglesia Cuadrangular. Yo soy de un pueblo cercano aquí a Medellín que se llama San Jerónimo. Yo vivía en una finca y la finca, sí, muy turístico, la finca la alquilaron precisamente para hacer turismo y este pastor fue el que alquiló la finca y nos dijo, queremos enseñarles a orar. Hizo oración por nosotros, nos dijo que quería enseñarnos a leer la Biblia y yo me fasciné. Claro. Resulta que yo ya terminé el colegio y entonces me vine a vivir a la ciudad de Medellín y pues obviamente como me hice muy amigo de este pastor, de hecho visité su casa, me invitaron a quedarme varios tiempo allá. Yo digo afortunadamente Dios me sacó como de ese mundo, como de tanto satanismo, porque hoy en día amigos míos que vivíamos como ese tema del rock tan pesado, hoy en día son satánicos. Me sacó de allí, pero me hizo protestante. Yo lo digo de esa manera porque no es que, eso lo entendí después, protestante no es un insulto ni un adjetivo como que denigre a la persona, no, protestante es aquel que protesta en contra de algo, entonces que no está de acuerdo con. Que protagonizaron la reforma en la Europa. Es correcto. De hecho, la misma historia lo llama así, el protestantismo. Entonces, yo me volví para ese lado y empecé a estudiar mucho la Biblia porque hay algo que nosotros los católicos tenemos que aprender de los hermanitos esperados y es que hay que aprender a conocer la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, que él fue el que tradujo las escrituras de el griego, el hebreo, el arameo, la tradujo todo al latín y fue el primero que recopiló toda la Biblia, lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y el Papa San Dámaso I fue el que dijo, esta es la Biblia, la palabra de Dios, 73 libros en el año 380 después de Cristo. San Jerónimo dice, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Entonces es una exhortación que nos hace ese santo. Imagínate, yo soy de ese pueblo, San Jerónimo, y San Jerónimo me dice a mí, hay que conocerlo. Entonces, bueno, bendito Dios, empecé a conocer la palabra, pero con una doctrina diferente, y me alejé completamente. Mi esposa también es de San Jerónimo, entonces me conoció mal católico, sí. Después protestante, y llegó un tiempo en el que peleábamos por la fe, porque ella sí era muy creyente, muy ferviente, y peleábamos por la fe. Católica, ella era católica, sí, y tú ella era católica, y yo era, se le dice cristiano, pues yo, hoy en día se autodenominan, para no autodenominarse ni pentecostales, sino para diferenciarse, se dice cristiano. Pero hay diferencias, ¿verdad? Porque, a ver, esta comunidad es muy sui generis y como les digo, yo siempre he respetado lo que piensa cada uno,
pero pues como últimamente están escribiéndome tan bravos, porque yo sí creo en la Virgen María y yo no tengo problema con que otra persona, digamos, piense diferente, esta noche yo te quise invitar para conocer todas esas diferencias, porque es que yo a veces no la entiendo. O sea, para mí fue muy duro cuando leí: María está muerta, ¿por qué alabas a María? ¿Cuál María? María, la del barrio. Y seguía leyendo Sí. comentarios, y otro llegaba y decía: María es una muñeca de barro y está esperando a que Dios la salve. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Y ellos son Yo cristianos? O sea, me veo ahí en el tiempo mío, me veo ahí escribiéndote eso. y yo digo, pero bueno, ¿y a quién le gusta que tú quieres a tu mamá, no? Me imagino que sí. ¿La quieres Claro que mucho? sí. ¿Y a ti te Muchísimo, gustaría que alguien muchísimo. escribiera esas cosas de tu mamá? Claro que Y no, entonces, pero ¿cómo se sentirá Jesucristo cuando le degradan de esa manera a su madre? ¿Por qué lo hacen? Tú que, bueno, ya volviste a la Iglesia Católica, pero fuiste mucho tiempo, sí. por ejemplo, testigo de Jehová o cristiano. ¿Qué Cristiano, pasa? sí. Sí, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este tema? Vean, eso se llama, a ver, Jesús se juntaba con pecadores, con prostitutas, con publicanos. ¿Irías a casa de un pecador? Iría a cualquiera donde fuera bien recibido. Pero había un pecado que a él no lo soportaba, porque al juntarse con pecadores dirían los demás: ay, véalo, ahí va. De hecho, algunos le decían, es un de San Juan que no comía ni bebía, decían es un loco, pero de Jesús, que sí comía y sí bebía, decían es un borracho, que anda con prostitutas, con publicanos, con pecadores. Eso decían de Jesús, pero él había un pecado que no lo soportaba, y era esa soberbia espiritual. El pecado se llama así, se llama soberbia espiritual. Cuando yo creo que tengo a Dios cogido de la chivita y lo tengo para que sea solo mío y que nadie más lo puede tener, y que yo soy el que tengo la verdad, porque yo soy el que le ordeno a Dios, y yo decreto y yo declaro y yo digo, y Dios es el hada madrina que me tiene que cumplir lo que yo diga. No. Entonces Dios les decía a los fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas. Les tiraba durísimo. De hecho, hay un pasaje donde él dice: subió un publicano y un fariseo a orar al templo. Y el publicano no era capaz de levantar la cabeza, se quedó afuera, atrás. En cambio, el fariseo se fue adelante, de pie, y diciéndole a Dios: gracias, Dios, porque yo pago mi diezmo, porque yo no peco, porque yo soy muy bueno, pero no soy como ese pecador que hay ahí, como ese publicano. Y dice Dios que el publicano bajó justificado, pero el fariseo no. Hoy tenemos yo lo digo, una epidemia de soberbia espiritual, de creer que yo y solamente yo tengo la razón, y no respetamos ni la historia, ni el sentido común, ni las escrituras, no respetamos nada con tal de decir que yo soy el que tengo la razón. Eso se llama soberbia espiritual, y ese es el pecado. Porque si me dejas terminar el tema de la Virgen María en las escrituras, si me permites ahí, Claro, hay muchas más citas, pero quiero ir al Evangelio de San Juan. Si tú sabes que San Juan era el menor de todos los apóstoles, era el niño. De hecho, él mismo se autodenomina en sus escrituras del Evangelio, él se dice el discípulo amado, el discípulo amado. En el capítulo 9 de San Juan, del Evangelio de San Juan, versículo, creo que está en el 26, estaba Jesús crucificado. Y estando Jesús crucificado, ve al discípulo amado. Mira que lo dice la misma escritura. Ve al discípulo amado y le dice: hijo, he ahí a tu madre. Y a ella le dice, no le dice madre, le dice mujer. ¿Por qué le dice mujer? Porque es la connotación de la mujer del Génesis. Crearé enemistad entre ti y la mujer. Le dice mujer. He ahí a tu hijo, la descendencia, tu descendencia. Esa es la descendencia de la mujer. Y dice que el discípulo desde ese momento se la llevó a su casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como verdaderos cristianos? Jesús nos dejó hasta su madre, no se negó nada para él. O sea, él no se quedó con nada, no se quedó con nada. Él entregó hasta la última gota de sangre y hasta su madre nos la regaló. Y él se la llevó a su casa. Nosotros como verdaderos cristianos tenemos que llevarnos a María
a la casa. Y termino con esta. Hay muchas más citas, pero termino con esta. Apocalipsis 12. El último libro de la Biblia. De hecho, también lo escribió San Juan. Y mira que lo escribe Juan, el que se llevó a María a su casa. Lo escribe él para que lo coloquemos en contexto. San Juan, que se llevó a María para su casa, escribe Apocalipsis 12, versículo 1. Dice, una señal en el cielo. ¿Se acuerdan de la connotación de la palabra señal? Aquí la vamos a tener en cuenta. Una señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, que anda con los dolores del parto, a punto de dar a luz. Y después dice, otra señal en el cielo, un dragón rojo. De hecho, y más adelantico dice quién es ese dragón. Dice, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás. Este dragón está esperando que el hijo nazca para devorarlo. Pero el hijo nace y es arrebatado al trono. O sea que ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de María y de Jesús. Jesús nació, Jesús murió por nosotros, resucitó y fue arrebatado del trono. O sea, ya él quedó en el trono. Entonces dice que ese dragón se va a hacerle la guerra a la mujer. Acuérdate, a Génesis 3:15. Crearé enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, enemistad. El dragón va a hacerle la guerra a la mujer. Pero dice que la mujer es tomada y llevada a un lugar por un tiempo y medio tiempo. Eso lo tenemos como un dogma que se llama la asunción. El cielo, Dios asume a María, es asunta, llevada, no por el poder de ella, porque ella no tiene poder. Ella tiene el poder, pero de intercesión. Es tomada y llevada a un lugar por un tiempo y medio tiempo para que el dragón no le haga daño. Termina diciendo que el dragón se encoleriza y como no le pudo hacer nada a la mujer, se va a hacerle la guerra a la descendencia de la mujer. Y dice quiénes son. Dice, ¿y quiénes son la descendencia de la mujer? Los que cumplen los mandamientos de Dios y los que siguen los preceptos de Cristo. Aquí nos damos cuenta, este Apocalipsis 2 es el resumen de lo que acabamos de hablar. Es el resumen de la batalla, el resumen de esa guerra. Esa batalla espiritual que, como te digo, inquietaba mucho. El cardenal Carlo María Viganò lo mencionaba y la gente no entendía, pero él lo estaba diciendo abiertamente, cuidado, es que es la batalla de estos tiempos. O sea, el bien y el mal, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Qué maravillosa explicación nos has dado. Volvamos a María. Se queda con el apóstol San Juan. La protege y nos acabaste de explicar que ella tiene la asunción, o sea, a ella se la llevan, así se llama, asunción. Es un dogma, el dogma que es católico, el dogma de la iglesia, dice que María es asunta, ella no tiene corrupción ni del cuerpo ni del alma, ella fue libre de pecado, ese es otro dogma que es la Inmaculada Concepción de María. Entonces, como ella no cometió ningún pecado, tú sabes que la paga, dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte. O sea, es decir, por culpa de Adán y Eva, todos tenemos que morir. Pero al ella no cometer ningún pecado, ella no necesita pasar por la corrupción de la carne. Entonces es tomada. Porque si nos ponemos a mirar en la palabra de Dios, también está el profeta Elías. El profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Fue arrebatado al cielo también. Entonces no es que eso nunca haya pasado, no. Dios decide a quién y ella, la Virgen María, es mucho más que Elías, porque es la escogida desde el Génesis para que se cumpla la promesa. Ay, tengo tantas preguntas, pero es que no me atrevo a preguntarte por qué hablas tan rico. De hecho, el 28 les cuento que va a estar con nosotros nuevamente Jesús, va a estar hablándonos precisamente de esa historia, ese contexto también que se vivía con los santos inocentes, porque sabemos que el 28 de diciembre pues todo el mundo saca programas, digamos, divertidos, y sí que es un buen momento también para destensionar, pero no nos olvidemos de la verdadera historia, porque también tiene muchos paralelos con esa persecución que se vivió con los santos inocentes, con los peques en esa época, y qué está pasando hoy en día. Cada quien saca sus conclusiones, pero vamos a conocer la historia en contexto. Dentro de esas preguntas que se me viene a la cabeza es, ¿qué es lo que mantiene firmes a esas personas que dicen, no,
María es una mortal corriente, está muerta esperando que llegue el juicio final, no la reconocemos y no se dan cuenta que al ser cristianos, pues como tú dices, Jesús ha puesto en un lugar muy alto a su madre, a nadie le gusta que le hablen mal de la mamá. ¿Por qué los mantiene tan firmes en esa posición? ¿Qué es lo que se les dice para que crean que María no existe o que no es nadie importante en toda esta historia de Jesucristo? Tú lo dijiste ahorita, es una batalla de dos descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Muchas veces podemos estar en la descendencia de la serpiente. Yo estuve en la descendencia de la serpiente y por eso generaba enemistad. O sea, te cuento aquí y te lo confieso, yo odiaba a la Virgen María. Yo la odiaba con todas mis fuerzas porque yo veía a mi esposa rezándole y yo decía, eso es idolatría. Éxodo 24 dice, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas, porque yo soy un Dios celoso que castigo la iniquidad del hombre hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo mantenía esa convicción, porque estaba con una doctrina totalmente, no había entendido. Y yo la odiaba. Entonces, ¿qué me representa eso? Que yo era totalmente enemigo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Entonces, esa es la enemistad que hay. Satanás nos tiene a muchas personitas desafortunadamente convencidas de que están trabajando para Dios y están haciendo que se cumpla la escritura. Enemistad, eso es lo que está pasando hoy en día. Completamente. Hay gente que está convencidísima de que está haciendo lo mejor por la humanidad, que está haciendo el bien, que está haciendo lo correcto en muchos aspectos. Sé que todos son muy audaces y lamentablemente no es. Y lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Previo a todo lo que se vivió. También hubo médicos que creían que estaban haciendo lo correcto. Y así nos equivocamos. Como siempre aquí planteamos sobre la mesa todos los puntos de vista y usted saca sus propias conclusiones. ¿Cómo celebrar una verdadera Navidad? Bueno, si hablamos de la palabra Navidad, que también es muy atacada, también es muy atacada porque dicen que es una celebración pagana, y ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, pero si queremos ver de verdad la Navidad es un tiempo de compartir. Es un tiempo de compartir porque tenemos que irnos hacia lo que Dios nos quiso dar. Él mismo quiso compartirse con el mundo. Él mismo se hizo hombre. Se compartió Él para nosotros. Vino a entregarse a nosotros. Se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él vino a nacer, no a nacer como un rey, no a nacer como la estrella de cine o de música más grande del mundo, con todos los elogios y con toda la pompa, con todo, no. Él vino a nacer humilde. Entonces, este es un tiempo para aprender de esa humildad. Es un tiempo para aprender a compartir. Si hoy, este es un tiempo de preparación, tú sabes que estamos en el tiempo de Adviento, que Adviento no es lo mismo que Navidad. Adviento es tiempo de preparación, es un tiempo de estar preparando el corazón, el alma, estar preparando esas buenas obras. Si yo en este tiempo no he compartido con el más necesitado, no estoy preparándome para la... Si yo no he compartido con aquel que necesita, no estoy viviendo la preparación para la Navidad. Si yo no he entregado lo mejor de mí para aquellos que están a mi alrededor, que son mi familia, y los he dejado a un lado, no estoy viviendo lo que nos pide el Señor para vivir esa fiesta que va a ser el 24 por la noche y ya el 25, que es el día festivo, la Navidad. Entonces sí, es un tiempo para prepararnos para este día especial que se va a celebrar el acontecimiento más grande, que todo un Dios se despoje de Él mismo y se haga uno de nosotros. Es el tiempo de prepararnos para que estemos conectados con ese compartir, Dios compartiéndose con nosotros y nosotros compartiendo con nuestros hermanos. Te hablaba del tema de la Navidad.
muy atacada, muy atacada. Dicen que es una celebración pagana, que estamos celebrando al dios Sol y que estamos celebrando muchas otras cosas. Yo quiero explicar un poquitico de el por qué se celebra el 25 de diciembre. Nosotros católicos, nosotros no celebramos una fecha. Ojo con esto. Nosotros los católicos no celebramos una fecha. Nosotros celebramos un acontecimiento. No celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Si usted lo quiere celebrar el día de su cumpleaños, no hay problema, tiene permiso, hágalo, pero celébrelo. Pero nosotros como católicos celebramos el 25 de diciembre por algo muy importante. En la antigüedad, en aquel tiempo de que los primeros cristianos empezaron a evangelizar, pues tenían que evangelizar a un mundo pagano, a un mundo que ya tenía instituidos los días, los meses, los años, ya había un calendario, entonces no había forma de hacer cambios en aquellas cosas. Y entre todas las celebraciones que se hacían, la más grande que había era la celebración del dios pagano más grande, que es el sol. Se celebraba en el solsticio de invierno, que se supone que es el día más largo que tiene el año. Y entonces ellos celebraban eso y decían, es que hay que celebrar el dios más grande, que es el sol. Pero los primeros cristianos dijeron, venga, y en cierta manera tienen razón. En cierta manera tienen razón, porque es que hay que celebrarle un día al Dios más grande. Y si nos vamos al Evangelio de San Lucas, por allá en el capítulo 1, el que estábamos leyendo ahorita, en el versículo 78 y 79, si me permites, vamos a leerlo. Mira, tómate Lucas, el tiempo que necesites y tienes todo el micrófono abierto. Esta es tu casa, estamos en la sala de la casa. Muchas gracias, Sandra. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que hará que nos visite el sol que nace de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El sol, Dios nos ha regalado a su Hijo Jesús, y Jesús es el sol que nace de lo alto. Es el sol que nace de lo alto. Entonces, por eso los cristianos decían, sí, o sea, es que, no, de hecho, ese es el sol, o sea, es Dios, pero no el Dios que ustedes creen. No un tema material, no, el Dios de todo lo que existe, el sol que nace de lo alto. Entonces dijeron, venga, vamos a celebrárselo ese día para que la gente deje de ser pagana y se vuelva cristiana. No es que nosotros nos hayamos paganizado, no, es que nosotros hicimos que la gente se cristianizara y cristianizamos el día más largo del año, que es el solsticio de invierno, y por eso quedó instituido el 25 de diciembre. Pero como les digo, no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Pero se hizo coincidir con el 24 a las 12 de la noche, que es cuando inicia el 25, es la fiesta. De hecho, si tú miras el día festivo es el 25, el 24 es la víspera, la preparación, que ahí donde cenamos, nos compartimos, damos ese abrazo a aquel que necesita, le regalamos algo a aquel que no tiene. Es el momento de compartir con más amor para prepararnos para ese día de fiesta, que es el día del nacimiento del Señor, que como te digo, históricamente quisimos despaganizar a la gente y cristianizarla con el verdadero sol que nace de lo alto, que es Jesús. Pues ahí está todo este contexto histórico, encantador, geopolítico, espiritual. La batalla es espiritual en este momento, Jesús. Así es, y siempre lo ha sido. Así de sencillo. Desde Adán y Eva, imagínate la batalla de ellos que terminaron pecando. ¡Qué batallita! Bueno, tu mensaje, te voy a dejar un minuto para que te despidas de ellos, les digas cómo se celebra esta Navidad, les des todo ese mensaje y gracias de verdad por compartirnos todo este testimonio tuyo. Vas a estar con nosotros el 28 también, ¿verdad? Sí, en estos días volvemos y nos encontramos, claro que sí, con la ayuda de Dios. Bueno, Jesús, entonces te dejo ahí
te dejo un minuto con ellos para que les des tu mensaje de Navidad. Dale, muchísimas gracias. No, a todos los que nos acompañan, desearles una feliz Navidad, que compartan con sus seres queridos, que miren lo que es importante realmente en la vida, porque a veces nos desenfocamos. Es el momento para compartir con nuestro prójimo, que en realidad son los próximos, los que están más cerca, y también salir y compartir con el que no tiene. Es el momento de celebrar el sol que nace de lo alto. Celebremos ese sol que nace de lo alto, que está con nosotros, que quiso despojarse de sí mismo y quiso compartirse con nosotros para que nosotros lo compartamos. Una feliz Navidad, que lo disfruten bastante, en familia, en amor. Les deseo muchas bendiciones en esta fiesta tan especial. Ay, Jesús, qué lindo, qué rico hablar contigo, me encanta cuando hablamos y de verdad bienvenidísimo, esta es tu casa y estaremos contigo, Dios mediante, el próximo 28 de diciembre contándoles la otra parte de esa historia del Día de los Inocentes, paralelos. Ellos ya van a sacar sus conclusiones. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24. No te vayas, seguimos por el interno, por favor. Besos, abrazos y muchas bendiciones. A ustedes nos vemos Dios mediante ya pasado mañana, pero no se olviden que, como lo acaba de decir Jesús y como lo hemos venido insistiendo todos estos días y todos estos años, la batalla es espiritual. No te dejes caer, mantente fuerte, mantente firme, mantén esa fe. Hoy hablando de quién es la Santísima Virgen María, por qué es santa y por qué dio a luz al Salvador del mundo. Así que gracias por estar con nosotros celebrando la Navidad y abrazos, Dios con todos.